Recordemos que el nuevo sistema de justicia penal data su implementación del año 2008, cuando en junio de ese año se hace la reforma constitucional en materia de seguridad pública y con esta se implementa el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Y también recordemos que en el año 2011, en el 14 de junio, también se reforma la Constitución para atender plenamente a la lucha del Estado mexicano contra la trata de personas, que emprendió con la ratificación del protocolo para prevenir y reprimir la trata de personas, que complementa la Convención de Palermo. Voy a regresarme un poquito. ¿Qué sucede? Se implementa se ratifica el protocolo de Palermo en el año 2002, pero la legislación mexicana no tipificaba todavía el delito de trata de personas. En el 2005 vienen reformas al Código Penal Federal, ya se tipifica el delito de trata de personas, y es hasta el año 2007 también cuando ya propiamente se denomina y se tipifica la conducta de trata de personas como bien establecida desde el protocolo que complementa la Convención de Palermo. Y ese mismo año 2007 se publica la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, pero recordemos que esta ley es expedida por el Congreso y es una ley federal. Entonces, ¿qué sucedía? Las entidades de la República Mexicana, muchas de ellas seguían sin sancionar este tipo de delitos. Entonces, viene una reforma también muy importante, que es la del 14 de julio del 2011, que reforma el artículo 73 constitucional para darle la facultad exclusiva al Congreso para definir, tipificar las conductas en materia de trata de personas y obliga a expedir una ley general en la materia. Okay. Y esta ley, esta reforma trae como consecuencia la creación de la ley general, la cual va a crear un sistema de división de competencias. O sea, ¿qué se reserva la Federación, el Congreso, perdón? La facultad de tipificar las conductas e imponer o establecer las punibilidades. Ya no deja a los congresos locales la facultad de que ellos establezcan una punibilidad diferenciada, sino el Congreso establece estos delitos y las penas, y ahí no me puedes tocar. ¿Y qué deja a los estados? Les deja, creen sus leyes en materia de trata de personas, pero para la parte de protección a las víctimas, atención y en materia de prevención. Y una tercera reforma también muy importante es la del 10 de junio del 2011, que representa un cambio de paradigmas en todo el derecho mexicano. Es la armonización de los derechos humanos a nivel constitucional con todos los tratados y convenios internacionales que contengan derechos humanos ratificados por México. ¿Qué pasa en este camino? Ya está el nuevo sistema o el modelo de lo que queremos del nuevo sistema del 2008 y nuestra ley general de trata de personas para entrar en materia es del 2012. Entonces ya había una idea de cómo queríamos un proceso penal. Así tenemos que el artículo 20 constitucional nos establece cuáles son el objeto y fines del proceso y nos establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. ¿Qué quiere decir con esto? Que primero nuestras investigaciones deben enfocarse en esclarecer los hechos y no tanto, como antes establecía la función del Ministerio Público, la de recabar medios de prueba para imputarle el hecho a una persona. Tu obligación era recabar datos para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. O sea, ya iniciábamos con un sesgo en la investigación hacia imputarle el hecho a una persona. Y ahora no. Ahora vamos a esclarecer primero el hecho, vamos a proteger al inocente. ¿Qué quiere decir? Que nuestra investigación debe ser objetiva al grado que las personas que no estén vinculadas al hecho no se les impute en algún momento una conducta que no cometieron. El nuevo proceso penal tiene 5 principios fundamentales. La publicidad. Ya nuestro proceso penal inquisitivo mixto eran a las audiencias públicas, pero ahora podemos ir a este tipo de audiencias, vemos en la imagen. Eso ya es una realidad en México. Las audiencias es un acto protocolario. Uno puede ir, registrarse y se invita a la ciudadanía que vayan y presencien las audiencias. Esa es la publicidad, es mostrar a la sociedad la forma en que se desarrolla un proceso. Y también el hecho de que las audiencias queden videograbadas para dejar constancia de todo lo que sucedió ahí. El principio de contradicción lo que nos representa es unas reglas claras para las partes. Es la facultad que tienen las partes de controvertir las pruebas y los argumentos que aporta en este caso la Fiscalía, los puede controvertir la defensa y viceversa. El principio de concentración tiene como finalidad concentrar diversas fases y etapas del proceso en una sola audiencia. Así tenemos, por ejemplo, la audiencia inicial, que tiene 7 fases,
en la cual, si fue un asunto con detenido, inicia con el control de detención, lectura de derechos, formulación de imputación. Puede darse en esa misma audiencia la solicitud de vinculación al proceso, e incluso si la persona imputada es su deseo que se resuelva en esa misma audiencia se está resolviendo sobre su vinculación y sobre las medidas cautelares. Es decir, ese nuevo sistema del proceso penal podría, en algunos casos muy ágiles, desarrollarse en 3, 4 audiencias, llegar a una sentencia. El principio de continuidad tiene como finalidad que si es necesario diferir o aplazar una audiencia, que no se alargue el proceso hasta 3, 4 meses para continuar una audiencia, sino debe ser inmediata, darle continuidad a este proceso. Y el principio de inmediación es el más importante. El principio de inmediación tiene por objeto que sea el juez el que presencie y dirija las audiencias. Ya no puede ser como en el sistema tradicional, que se delegaba esa facultad en secretarios. Y el juez a veces solo estaba en su despacho y solo conocía el asunto cuando ya se lo pasaban para que firmara. En este no, en este nuevo sistema, el juez es el que directamente tiene que resolver los casos sin poder delegar esa facultad. Y aquí podemos observar algunas de las diferencias principales del sistema que estamos ya abandonando y el nuevo, todavía llamado nuevo sistema de justicia acusatorio y oral. Ya había comentado, el juez, en el sistema tradicional, el juez de instrucción es el que conocía durante todas las etapas del proceso. Desde que una persona era puesta a disposición del juez, él determinaba sobre su legal detención, dictaba un auto de formal prisión, desahogaban las pruebas en la instrucción y ese mismo juez dictaba sentencia. Ahora no, por eso se daba muchas veces que teníamos un auto de formal prisión y prácticamente era una sentencia. Ningún juez iba a decir, yo dicté un auto de formal prisión, ahora es una sentencia absolutoria. Ya había un prejuicio en ese juez al momento de llegar al dictado de la sentencia. Ahora no, hay diversos jueces por etapas, pero lo principal es que el juez de juicio, o sea un juez o un tribunal que se conforme para resolver en la etapa de juicio, no puede, alguno de los jueces que conforme ese tribunal, no puede haber conocido una sola fase ni dictado una medida cautelar en el desarrollo del proceso. Eso es muy importante. Llegan los jueces a ciegas en el asunto, no deben conocer nada del asunto. Todo es lo que se plantee en la audiencia de juicio, es con lo que va a resolver. Otra cuestión muy importante, en el sistema inquisitivo mixto, la prueba se desahogaba desde la averiguación previa, por eso hablábamos de un expediente de averiguación previa donde constaba en actas. Las actas, había pruebas ya preconstituidas que hacían prueba plena, por ejemplo una inspección, un cateo, hacían prueba plena porque el Ministerio Público lo desarrolló como estaba marcado en el código. Ahora no. Ahora solo es prueba la que se desahoga en el juicio. Todos los antecedentes solo tienen cierto valor de acuerdo a sus etapas. Como dato de prueba solo tiene valor hasta la vinculación a proceso y en la etapa intermedia es cuando se van a depurar ya las pruebas que se van a desahogar en el juicio. En el sistema inquisitivo mixto había una prueba tasada, había una prueba otorgada ya por la ley para ciertos medios de prueba y ahora no. Es una libre valoración. El juez tiene que valorar de acuerdo a lo que se desahoga en la audiencia, a los testigos en ese momento, a los peritos, y ya no es lo que les otorgue la ley. Y pues se privilegia en el nuevo sistema de la prisión es la libertad de las personas, a diferencia del sistema inquisitivo mixto que ya establecía para la mayoría de los delitos una medida cautelar de prisión. Se pueden observar las etapas del procedimiento penal, una etapa de investigación inicial y una complementaria ya con control judicial, una etapa intermedia de preparación a juicio con una fase escrita, que es la acusación del Ministerio Público que tiene que realizar por escrito para que quede una constancia conforme al artículo 16 constitucional que toda autoridad debe ser emitido por escrito. Y una fase oral, que es la audiencia donde es una etapa muy técnica, la etapa intermedia. En la fase oral, en la audiencia, se admiten o excluyen los medios de prueba, pueden excluirse por ser prueba ilícita, si contraviene algún derecho fundamental en su desahogo o en su preparación, y una prueba ilegal, aquella que va en contra de las reglas establecidas en el Código Nacional. Y la etapa de juicio es la audiencia de debates, donde se van a desahogar los medios de prueba. Es muy importante determinar cuándo es competente una autoridad para investigar y juzgar un delito. Ya comentaba la licenciada Karen que las personas que en algún momento pueden encontrarse en este esquema de trata de personas, sienten la confianza con una organización de la sociedad civil, con los consejos ciudadanos, o a veces acude a la misma autoridad, y es muy lamentable que a veces tengamos que orientarle hacia donde deben acudir para que se investigue el delito. ¿Por qué es importante? Porque ahora en nuestro nuevo sistema de justicia penal
en nuestra investigación, desde sus inicios, ya tiene un control judicial. Entonces, un juez de distrito o un juez de control federal, para que a nosotros nos autorice una medida cautelar, una técnica de investigación especial, ellos analizan la competencia. Y nosotros, por ende, debemos ser competentes para conocer. El artículo 5 de la Ley General establece las reglas de competencia para investigar y procesar los delitos. Muy brevemente, las reglas de competencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, de la Federación, nos establecen que hay competencia federal cuando intervienen en los delitos funcionarios federales o es cometido contra funcionarios federales, entre otros parámetros. Y la extraterritorialidad, es decir, cuando el delito inicia en otro país y se consuma en México, o inicia en México y se consuma en otro país. Tenemos muchos casos a nivel federal de mujeres que son enganchadas y trasladadas principalmente a los Estados Unidos con fines de explotación sexual, pero también tenemos muchos casos que inician en Sudamérica. Tenemos casos de mujeres colombianas, se ha incrementado muchísimo los casos de mujeres de nacionalidad venezolana. Por la crisis que está viviendo ese país, muchas mujeres son enganchadas y trasladadas a México y a otros países, también utilizando México como país de tránsito, para ser sometidas también a explotación sexual y otras formas de explotación. Sí, de Centroamérica, recordemos, hay diferencias muy particulares de los delitos de tráfico de personas y de trata de personas. Sin embargo, el tráfico de personas, la migración es un factor muy importante para que se cometan este tipo de delitos. Se aprovechan las migraciones, principalmente Centroamérica hacia los Estados Unidos, y en ese camino se van siendo captadas muchas personas para ser sometidas a alguna forma de explotación en nuestro país. La denuncia es muy importante, pero tenemos muchísimos casos y casos de éxito que han iniciado desde una denuncia anónima. Las personas, muchos casos, tienen temor, y sobre todo en este delito, hay una forma de sometimiento a través del miedo, de la amenaza hacia sus familiares. Muchas personas tienen el temor de que si denuncian, algo le va a pasar a sus familiares o a veces a sus propios hijos. Estas personas, en ocasiones, la víctima tiene un hijo y se queda con la familia. Y ella ya tiene un medio de sometimiento que no necesitan estarla cuidando fuera del lugar de explotación. Ya a veces es a distancia, ya solo por teléfono y ya solo enviando el dinero. Pero la forma de manipulación y de sometimiento ya lo tienen en su familia. Ya está el hijo o la hija y le dicen, mándame para tu hija para que coma. Si no, pues no puedo hacer nada con ella. Con independencia de cómo investiguemos, cómo procesemos, la Ley General tiene principios básicos de la forma de investigar de estos delitos. Tiene principios como el de perspectiva de género. Debemos investigar con perspectiva de género. Debemos investigar bajo el interés superior de niños, niñas y adolescentes cuando sea el caso, de máxima protección a la víctima y de no devolución. La víctima de trata de personas, cuando el caso es internacional, no puede ser expulsada del país por una cuestión de irregularidad migratoria. Por eso nuestras investigaciones, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una víctima es informarle sus derechos. Ahí está establecidos en la Constitución Política, Código Nacional, Ley General de Víctimas y Ley General para prevenir los delitos en materia de trata de personas. Debemos dictar medidas de protección urgentes y, si es necesario, ingresar a la víctima a un refugio, si es necesario, por su seguridad y para brindarle atenciones médica, psicológica y jurídica. Debemos también otorgar a la víctima un periodo de reflexión. Si queremos que la víctima en un primer momento nos dé toda la información, no va a ser posible. Puede traer estrés postraumático, hasta una cuestión a veces de afecto hacia su propio tratante, que le impide dar todos los datos. Entonces es necesario proporcionar un periodo de reflexión a la víctima y su canalización, muy importante, canalizar a la víctima a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Su acompañamiento para realizar trámites migratorios, para regularizarlas si es su deseo, o bien proporcionarles un retorno asistido a su país de origen.